La novia cadáver es una de esas películas mágicas de Tim Burton y atemporal. Y lo que hizo que desde niño te gusten las góticas culonas con el pelo azul. No es perfecta, pequeña, no digas eso. pero eso Perfecta. es lo que la hace única. Mira que me encanta Tim Burton, Sweeney Todd, Charlie, La fábrica de chocolate, Beetlejuice, Pesadilla antes de Navidad, Big Fish, pero esta peli tiene una delicadeza y sensibilidad distinta a las demás, algo que la hace muy, muy especial. Y no hablo de que en una peli de tu infancia estuviste cerca de la necrofilia, desear detonarte a la novia cadáver. That's quite big. Impressive. Incluso ver un final que acabaron descartando en el que Víctor sí que bebía el veneno y se iba con Emily a la tierra de los muertos para siempre. Ya casi somos 4 millones de suscriptores, así que suscríbete para llegar antes que el canal innombrable a los 4 millones. Porque estas son 30 curiosidades flipantes de la novia cadáver. En el estudio de Víctor, la foto que encontramos es de él mismo de niño junto a su querido perrito, Scraps, a quien conocerá luego en el más allá, muerto, pero sigue llevando el mismo collar rojo que muestra en esta fotografía, pues Víctor lo enterró con él. Y dado que luego el estado del perro en esqueleto parece perfectamente sano y jovial, seguramente Scraps murió de forma natural. Al coger la pluma para escribir puede verse en tiempo real el reflejo de Víctor en el tintero, acercando la mano lentamente hasta agarrarla. Cojo una banana y me la como. Sí, sale el nombre de Johnny Depp en los créditos, pues es quien hace la voz de Víctor en la versión original de la peli. Y es la primera vez que el actor prestaba su voz para una película animada de Tim Burton, con quien ha hecho ya infinidad de pelis. La mariposa que tiene encerrada y que dibuja es la misma que los cientos de mariposas en las que la novia cadáver convierte su espíritu al ser libre al final de la peli. Pero también encarna ahora cómo se siente Víctor, atrapado en su propia vida, obligado a vivirla como le dictan y a casarse con una completa desconocida. Solo quiere ser libre, por eso le gustan tanto las mariposas. Y lo mismo sucede con Emily, encerrada, víctima de su propia promesa de encontrar a un hombre que de verdad la ame y la libere al fin de su condena eterna. Y sí, la pared del cuarto de Víctor está llena de dibujos de estos curiosos insectos. Ambos son almas gemelas, sensibles y afines, separadas por la muerte. Por eso es tan bonito ver a Víctor dibujar inconscientemente a Emily aquí. Jack, dibújame pelotas hasta la última pluma. Deja libre a la mariposa, al igual que hará con la novia cadáver al final, y al salir por la ventana lo primero que vemos es la mansión de los Everglow, pues en la fachada se ve la enorme E del apellido en piedra, su blasón familiar. Viven justo enfrente de la familia de Víctor, al otro lado de la plaza. La mariposa desciende sobre las calles y escuchamos el incesante sonido de un reloj, marcando que la hora del compromiso entre Víctor y Victoria es inminente. Pasamos por delante de Mayhew y su ayudante, el hombre que fuma en pipa, que es Mayhew, el conductor del carruaje de la familia de Víctor, los Van Dorn y empleado de ellos. Pues este puesto de pescado es donde elaboran las conservas de pescado Van Dorn. La familia de Víctor son los nuevos ricos de la ciudad. El mercado de pescado y conservas les ha vuelto millonarios recientemente, pero carecen de un nombre, título nobiliario o estatus social. Mientras que los padres de Victoria, los Everglow, son aristócratas desde hace generaciones, pero en bancarrota, por lo que planean usar a su hija como último recurso para salir de la pobreza, casándola con el joven Víctor, el hijo del nuevo rico comerciante de pescado de la ciudad, mejorando así su posición económica. Un compromiso de intereses mutuos entre ambas familias, al menos por parte de los padres. Mayhew es un ávido fumador en pipa, que es lo que le acabará matando de un mortal ataque de tos más tarde. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oscar. Bueno. Oh, hay un gatito bajo la mesa donde cortan el pescado, Quieto, cuchillo, saco tripas. esperando pacientemente su comida. Mueve la cola de lado a lado al ritmo del reloj. El cuchillo del pescadero, el hombre barriendo, todo en esta secuencia se mueve al ritmo del secundero, hasta cómo caminan por la calle. Oye, tienes ritmo de mar.
Y por supuesto, en el cartel de los pescados sale la cara del padre de Víctor anunciándolo. En las calles aparece el villano de esta película, Lord Barkis Bittern. Aunque The Lord no tiene nada, es un falso aristócrata y quien asesinó a Emily, la novia cadáver, para tratar de quedarse con su fortuna hace 9 años. Ahora regresa para intentar hacer lo mismo con alguna otra muchacha desprevenida. Dada su edad, seguro que Emily no fue la primera víctima, sino una de muchas. Nunca tiene suficiente, pero su avaricia romperá el saco. Y justo cuando el pregonero anuncia el ensayo de la boda, vemos cómo el villano se gira interesado. Esta información vale millones. Y aparta asqueado la mariposa que representa a Emily. El pregonero, por cierto, tiene forma de campana, como la que lleva en la mano para ir anunciando a voces las noticias a los ciudadanos. Mayhew, al ser el cochero, es también quien hace el reparto de las conservas de pescado de la familia a otros mercados. Un mercado próspero, pues justo tras la carreta aparece una mujer con la cesta llena de pescado, y al fondo un tendero que vende hortalizas cuya cabeza tiene forma de cebolla. A la mayoría de personajes que vemos ahora, como este niño junto a su perrito, los volveremos a ver al final de la peli, cuando los muertos caminan entre los vivos, pues es el niño que luego reconoce a su abuelito. La vieja con el andador a su izquierda es la que reconoce a su marido en esa misma escena también. I don't give a damn. La puerta de entrada de la mansión Van Dort hay peces a cada lado, símbolo de cómo han amasado su enorme fortuna. Pero lo que hizo ricos a los Van Dort no es solo la venta de pescado, es la novedosa idea de meter el pescado en latas, creando así los primeros pescados en conserva, pudiendo comerse pasado bastante tiempo sin que se ponga malo y sin necesidad de que sea siempre fresco. Algo revolucionario para la época. Oh, y a la madre de Víctor cada vez que se mueve le botan las tetas. A ver, esas tetas no dejan de mirarme. Me la follo. A ver, como esto es stop motion, quiere decir que cada vez que pasa esto en la peli, había alguien encargado específicamente de moverle en cada frame las pero, igual que a la hermana de Norman en Paranorman, que la animaron hasta el culo. Vale, ya paro, pero hey, hasta se ve el reflejo de la madre de Víctor en el charco que hay en el suelo. Lo dicho, quieren aprovechar el pelotazo de las conservas para pertenecer al fin a la aristocracia y ser nobles. A eso aspira la madre, asqueada por haber sido durante años, hasta ahora, la esposa de un humilde pescadero. Parece ser que ella es quien propuso la idea de este compromiso, porque su sueño es ser aristócrata. Que es una gorda y no le cabe el culo en el carruaje. Padre e hijo tienen gusto por las góticas culonas. Los Everglot los observan desde el otro lado de la calle con unos binoculares, porque los Van Dort han cogido el carruaje de al lado de la tienda de pescado que está justo al lado de su casa para ir literalmente hasta la acera de enfrente, donde está la mansión de los Everglot. No hay ni 20 metros de distancia, pero no hay nada más aristocrático y ostentoso que eso para demostrar poder y notoriedad a los Everglot. Todos deben aparentar, unos para encajar y otros para no arruinarse. Conocemos a Phineas y Madeleine Everglot, los padres de Victoria. Madeleine, la madre, está basada en el aspecto de Lady Tremaine, la madrastra de Cenicienta. ¡Qué perra! Y al mismo tiempo debe su nombre a Madeleine Usher, de la caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe, casa en la que se inspira esta mansión, así como la trama de la decadencia de una antigua y rica familia en una mansión ancestral que pierde su fortuna, tal y como hacen los Everglot. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Me hace gracia que el padre sea tan bajito Adiós. y tenga que subirse a la mesa para poder ver algo. Mientras deambulan por el pasillo, a su lado en la pared están las decenas de retratos de los antepasados de Phineas Everglot, que proviene de aristócratas, exploradores y otros familiares que en el pasado amasaron la fortuna que él ha desperdiciado. Victoria está preocupada por si le gustará a su futuro prometido. ¿Cómo será él? ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Pues como toda joven de 19 años, aún cree en el amor, aunque sus padres son un motivo más para no creer en él. En el pasado, los corsés se apretaban tanto para crear la silueta de un reloj de arena en el cuerpo de las mujeres, que era la tendencia de la época. Women
in London must have learnt not to breathe. Vamos, que su hija les da bastante igual. El mayordomo de los Everglot sale limpiando el polvo, porque es su trabajo, pero también porque hacía tiempo que no recibían visitas de nadie, ni tienen tantos mayordomos como antaño, o al menos una familia de su caché. Ahora solo tienen dos, a Hildegard, la criada, y el bigote, porque están arruinados, pero no pueden dejar que los Van Dort se den cuenta. Por eso se pone a limpiar. El mayordomo huele a los Van Dort al pasar asqueado, porque huelen al pescado de sus conservas. Un modo de decir que no son nobles realmente, pues hace poco eran pobres. Y los Everglot lo saben y les asquea. Pero este es su último recurso. Esa pobreza se refleja en las maneras del matrimonio Van Dort, que carecen de la finura y educación de las altas esferas. El padre de Víctor confunde a la madre con su hija Victoria. Pero para ser ricos, los Everglot, su mansión está casi tan vacía como su caja fuerte. Solo conservan los cuadros y el piano, ya que todas las joyas, el oro, los candelabros y todo lo que tenía valor lo han vendido para evitar arruinarse por completo. Pero ya no les queda nada, ni siquiera las cortinas. Por eso el padre de Víctor dice: Víctor pasa de sus padres y futuros suegros y se pone a tocar el piano, cuya música atrae a Victoria, quien prohibieron tocar el piano pues es demasiado apasionado para una señorita de su edad. El instrumento es de la marca Harryhausen, un homenaje al legendario animador Ray Harryhausen, el padre del stop motion y creador de secuencias legendarias como Medusa, el Kraken o los esqueletos en Furia de Titanes y otras pelis míticas. Tremenda reacción de virgen, pero está claro que es un flechazo y ambos se gustan desde el primer instante, contra todo pronóstico. Entre la aristocracia, un chaperón o caperuza es un acompañante o un supervisor para los jóvenes aristócratas que vigilaban su comportamiento y maneras para su educación como futuros nobles. Pero Victoria carece de uno porque su familia ya no puede permitirse pagarlo. La joven soñaba con casarse con un hombre al que ame y así será, aunque no por ahora. What impropriety is this? Ni que estuviesen fornicando. Pero sí, que ambos novios estuviesen solos antes de la boda se consideraba sacrilegio por lo que pudiesen hacer antes de ser marido y mujer a los ojos de Dios. Sí, es la voz de Christopher Lee, otro gran amigo de Tim Burton, a quien recordarás como Saruman, pero también lo vimos como el padre de Willy Wonka, el dentista, en Charlie y la fábrica de chocolate. Mientras Víctor enciende la vela... Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Al girar la cámara hacia sus suegros, escuchamos un tic-tac de un reloj. Es el del reloj de bolsillo que lleva el padre de Victoria siempre encima. Dato adicional, Emil al revés se escribe lime o lima en inglés, por eso parece que está chupando algo muy ácido siempre este personaje con cara de asco. A Lord Barkis, sir. Barkis se delata aquí, pues su tarjeta está arrugada, tiene las esquinas mal, las letras difuminadas y la tarjeta está amarilla. Aparte de que, ¿qué lord se presenta con una tarjeta de visita? Claramente es un estafador. ¡Qué cabrón! Le pregunta si es familia de su mujer porque ambos poseen una prominente barbilla y mandíbula. Pero Víctor está demasiado nervioso. Encima, a Victoria le gusta, lo cual lo altera todavía más. Y es demasiado joven, inexperto e inseguro de sí mismo. Total, que la lía parda y acaba prendiendo fuego al vestido de la madre de Victoria. Que se joda. Abanicando solo aviva más el fuego, pero es Lord Barkis quien acaba con este circo, apagando el vestido con el vino sagrado. Un acto sacrílego, pero efectivo, destacando ahora como el único hombre competente en la sala y como posible futuro marido para su hija. Lo curioso es que, aunque ahora él derrama el vino, al final de la peli, brinda y bebe de él, y será lo que le matará. Mirad cómo cuando se mueven las ropas de los personajes, o la túnica del cura, se mueve también. Víctor se va, y esto siembra de dudas a Victoria, que se cree que ahora el joven no quiere casarse con ella por fea, o que no es suficiente para él. Pero Víctor debe aprenderse los votos matrimoniales, pues son parte de la promesa de amor, lealtad y compromiso que una pareja hace ante el creador. You never know. Por eso, al recitarlos en voz alta en el bosque, la unión con la novia cadáver luego es válida.
El pregonero anuncia el desastroso ensayo por toda la ciudad y el compromiso es mañana. Justo donde Víctor encuentra una rama con forma de mano a la que poner el anillo de compromiso, vemos que el árbol donde murió la novia cadáver, Emily, está plagado de cuervos. Una bandana de cuervos quietos simboliza el asesinato o más bien marca el lugar donde murió una persona asesinada. Menos en Resident Evil 4. Aquí Emily murió asesinada por Lord Barkis aquella fatídica noche. Víctor pronuncia los votos sin equivocarse y pone el anillo a una mano esquelética, que él lo aferra con fuerza y no piensa dejarlo ir. Incluso después de partirle el brazo, la mano sigue aferrada a la muñeca del aterrorizado novio. Momentos antes, la mano estaba marrón, a causa del deterioro, pues es la única parte de Emily que asoma y está expuesta al exterior. De la tierra emerge la novia cadáver, a quien podemos ver las costillas y parte de una pierna sin piel, debido a la descomposición. Saca esa cara de trolazo, hijo de puta. Y con ese sí quiero, Emily sella esta pecaminosa unión. En el velo que arrastra al recoger su brazo del suelo, vemos cómo este lleva algunas raíces y ramas del árbol donde Emily murió. Pero no creo que Barkis la enterrase, porque según él, la dejó allí muriéndose. Es el paso de los años y el árbol quienes han enterrado a la novia. Mientras Víctor huye despavorido de ella, hay algunas viejas tumbas por el bosque, como si aquí, antaño, hubiese estado el viejo cementerio de la ciudad y donde muchos de los personajes de la Tierra de los Muertos fueron enterrados aquí por sus familiares. Al mirar hacia la iglesia desde el puente a la izquierda vemos otro cementerio más nuevo. Por eso digo que el del bosque debe ser más antiguo que la propia ciudad. En la cara de Emily, en su mejilla, podemos ver también parte de sus dientes sin que ésta llegue a abrir la boca. Habréis notado que Víctor parpadea siempre muy rápido, más que los demás personajes de la peli, debido a su naturaleza nerviosa y siempre caótica. Pero los parpadeos en stop motion son un dolor de huevos y muy difíciles de hacer, así que dentro de su marioneta idearon un sistema de imanes para que el muñeco de Víctor parpadease solo entre frame y frame para agilizar más el proceso de grabación en stop motion. Víctor no puede huir, Emily se le echa encima en el puente. Y sí, la novia cadáver acaba sellando esta unión con un beso a Víctor, aunque justo después nos lo tapan los cuervos. Es el beso de la muerte que llevará a Víctor hasta el más allá. Una nueva llegada es como se refieren a los muertos que llegan, aunque Víctor sigue vivo, alterando el curso natural de la vida y la muerte al venir hasta aquí. El general enano se llama Bones Apart, es decir, Napoleón Huesos Aparte, en lugar de Bonaparte. Eso tiene sentido, ya que es así de bajito y va uniformado porque es una parodia de esta figura histórica. Curiosamente, tiene una espada clavada en el estómago, y es que Napoleón, según su autopsia, murió de sangrado interno por culpa de un cáncer de estómago. Lo vemos brindar con el general Wellington, que lleva un casco germánico, así que estos dos seguramente fueron enemigos en vida y ahora mejores amigos en la muerte, ya que Francia y Alemania estuvieron siempre enemistadas durante las guerras napoleónicas. Pero, una vez muertos, enterraron el hacha de guerra, literalmente. Algunos muertos del bar conservan aún sus ojos, parte de su piel, otros son ya esqueletos. Quienes aún conservan partes de su cuerpo llevan menos tiempo muertos que los que ya se han descompuesto por completo y que no tienen ni piel. El camarero es una cabeza con patas que lleva una pajarita, pero no es una pajarita normal, son dos escarabajos que se alimentan de sus restos y por dentro está llena de insectos que la siguen descomponiendo y sacan sus patitas a través del cuello para moverse. Una simbiosis asquerosa. No mames, qué asco. A tragic tale of romance, passion, and a murder most foul. Eso es una línea directamente tomada de Hamlet, de Shakespeare. El esqueleto cantarín se llama Bone Jangles y se basa en Sammy Davis Jr., un músico y cantante americano que tenía un ojo de cristal. Por eso este personaje tiene un solo ojo. Quien le pone voz es de nuevo Danny Elfman, el compositor estrella de Tim Burton, que también puso voz a Jack Skellington cada vez que cantaba en Pesadilla antes de Navidad. El esqueleto pianista, una referencia a Ray Charles, otro músico de jazz ciego. Toda la música de la Tierra de los Muertos habréis notado que es jazz, blues. Durante muchos años fue la música de los esclavos, de la gente negra, y se consideraba maldita o que pertenecía al diablo. Bone Jangles tiene la mandíbula de abajo gigante. Eso es porque no es suya. Seguramente sea otra que compró en la tienda de huesos o para sustituir la suya original, pues este era otro rasgo distintivo del cantante Sammy Davis. Oh, y no me había fijado en que el piano del bar está metido dentro de un ataúd.
Cuentan la historia de la novia cadáver y la sombra del hombre que proyectan en la pared tiene la misma barbilla y silueta que la de Lord Barkis, adelantando que es el asesino de Emily. Emily Merrimack, que así se apellida, era de padres ricos, noble y cuya belleza era conocida en toda la ciudad y más allá, lo cual atrajo a ratas como Barkis, el padre de la novia, que podría seguir vivo ya que Emily solo lleva muerta unos 9 años, vio que Barkis no era de fiar y le prohibió terminantemente a su hija casarse con él, provocando que ambos huyesen. Todo este baile con los esqueletos, los xilófonos y la música que componen esta canción es un guiño a la danza de los esqueletos de Disney de 1929, que a su vez se inspira en la danza macabra o el poema sinfónico de Camille Saint-Saëns, en el que los esqueletos salían de sus tumbas para bailar. Lord Barkis y Emily escaparon y el condenado embaucador quedó con ella de madrugada en el bosque, al pie del viejo roble donde Víctor encontró su cuerpo. Ella, creyendo que era el hombre de su vida, se puso el vestido de novia de su madre para después de huir casarse con Barkis. Estaba tan enamorada, solo tenía 19 años, era una joven ingenua y enamoradiza. Barkis le pidió que llevase consigo esa noche el oro y las joyas de su familia para empezar una nueva vida juntos, y en la espesura del bosque él la asaltó y la mató. ¿Cómo murió Emily? No queda muy claro ni se cuenta. Generalmente los cuerpos de los muertos en la peli tienen un color azul porque ya no tienen oxígeno, o al menos las víctimas de asfixia se suelen quedar azules. Se cree que Barkis, que luego usa una espada, sumado a la herida del vestido que Emily tiene justo en las costillas, fue apuñalada por él, y después la muy rata le robó todas las joyas, dejándola ahí tirada, desangrándose, viendo como el amor de su vida la había asesinado. Pues Emily le dice que la abandonó al final, ni siquiera la enterró. Tras morir con el corazón roto, Emily prometió que esperaría bajo el roble a alguien que la amase de verdad y se casase con ella, conociendo lo que es al fin el amor verdadero. Por eso su mano asomaba bajo las raíces del árbol, esperando ese ansiado día y a su prometido. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Atravesando la tierra y el pavimento, dejándonos ver a Mayhew tosiendo, adelantando quién será el próximo personaje en morir e ir a la tierra de los muertos. ¿Cómo les tiemblan las manos y las tazas cuando el pregonero se pone a berrear? Este cuenta que vio a Víctor en el puente con otra mujer anoche. Haciendo bebés, y llovían los bebés, y uno de ellos se quedó mirándome. Porque justo cuando Víctor salía del bosque huyendo de Emily, veíamos al pregonero al fondo, que luego lo vio a él con la novia cadáver. La tierra de los muertos parece imitar la ciudad en la que vivían, y que está justo sobre sus cabezas, pues vemos la misma estatua del caballo que hay en la plaza, solo que este es un esqueleto. Tienda de segunda mano. ¿Lo pillas? Porque venden segundas manos, ya usadas, de segunda mano. Déjalo. Married, huh? I'm a widow. Exacto, porque es una viuda negra, cuya picadura puede matar. Excuse me. Dios, se puede ver la anatomía de este NPC al ras, sus globos oculares, el cerebro, el corazón, los órganos. Emily le da como regalo de bodas a Víctor a su querido perrito, el que murió, Scraps. La caja donde se lo da es donde Víctor lo enterró cuando era niño, la misma caja en la que sus padres le regalaron a Scraps. Pero ¿cómo sabía Emily que ese era el perro que tenía de niño? Pues o bien Emily ya conocía a Víctor cuando estaba viva, o lo ha espiado desde la tierra de los muertos, o le ha preguntado a alguien que conozca a Víctor, porque ella también sabía ya el nombre de Víctor sin habérselo preguntado. Y de hecho es la primera opción, ya que en una escena eliminada, Emily le confesaba a Víctor en el bar que había estado espiándole siempre, sin que él se diese cuenta, como si siempre notase que había alguien ahí, espiándole. Play dead. Puto Tim Burton. Víctor aún tiene el traje roto porque una rama le arrancó parte de la hombrera mientras huía de Emily. Gotknecht es alemán y significa buen sirviente. Eso, sumado al casco del general Wellington, también germán, y el apellido de Víctor, Van Dort, que es holandés, ubican la acción de la película en alguna villa cercana entre la costa de Alemania o la de los Países Bajos. Pero si algo me ha quedado claro con la escena del bar es que los muertos actúan más vivos que los propios vivos, y los vivos, desde el comienzo de la peli, parecen más muertos que un cadáver. La barba del anciano no es pelo, son restos de una telaraña que se le ha quedado colgando de la mandíbula. ¿Por qué no podemos seguir mariposas? Una muestra de que lleva siglos muerto, porque hasta sus huesos están desgastados, al igual que sus dientes.
Su morada está llena de cuervos porque son ellos quienes transportan a muertos y vivos de una tierra a otra. Gracias al hechizo ucraniano regresan al mundo real, donde una mariposa se aparece ante ellos, volando hacia la hermosa luna, pues Emily solo desea ser libre. De hecho, todos los muertos que conocemos en el más allá están atrapados aquí, como ella. No son libres del todo. Emily al final de la peli es liberada porque ya no tiene ninguna cuenta pendiente, supera su pasado y al fin es un espíritu libre que puede partir en paz. Para hacer que el velo y el vestido de Emily levitasen cuando ella baila o se mueve, pusieron hilos muy finos para dar esa sensación de movimiento y ligereza constante en cada frame. Y aunque la última vez que le dijeron eso en un bosque la mataron, Emily espera porque ama a Victor, porque es tan buena e ingenua que duele saber que muriese de forma tan espantosa. Lord Barkis, hijo de p***, mataste a nuestra gótica culona. Los cuervos vigilan a Victor todo el rato porque saben que debe volver a la tierra de los muertos. Nuestro joven visita a su amada Victoria, que está cosiendo una manta. Estamos en invierno y aunque tienen chimeneas en la mansión, no tienen dinero para leña ni para encender el fuego, ni siquiera para comprar mantas y calentarse. Por eso cose una. Victor le confiesa su amor a Victoria, que desde que la vio esa misma mañana supo que era el amor de su vida, que están hechos el uno para el otro. Hasta sus nombres dan fe de ello. Pero llega la parienta cadáver y loca de celos se lleva de vuelta a Victor a la tierra de las góticas culonas. No, eso ha debido doler. Emily se sienta en otro ataúd. El gusano que vive en su cráneo, por cierto, se inspira en el aspecto del actor Peter Lorre, mítico. De hecho, muchos personajes animados se inspiran en este actor como un tributo. Pero aunque intentan consolarla, Emily llora y derrama lágrimas. Mientras tanto, a Victoria la toman por loca y esta se escapa usando la misma manta que cosía para descolgarse desde el balcón. Va a ver al cura del pueblo, que también la toma por una loca en lugar de ayudarla. Pero me flipa cómo consiguen en stop motion el efecto de la lluvia, el fuego, el pelo mojado de Victoria. Simplemente cine. El cura es la contraparte del viejo Gackenets, solo que el viejo esqueleto sí que les ayuda. El padre llama a Victor Vincent, en un guiño al primer corto stop motion de Tim Burton, Vincent, cuyo protagonista guarda un ligero parecido con nuestro querido Victor. Claro, porque tú la mataste, hijo de la grandísima puta. Lo tenemos que matar. El caso es que le dice a los padres lo que quieren oír, para que vean que él puede ser el nuevo novio que necesita su hija y que les podría sacar de la ruina. Lo que no sabe el tonto de Barkis es que los Everglot no tienen ni un puto duro, como él. Tal y como ordenó la madre, han cubierto las ventanas con tablones para evitar que la loca de Victoria escape de nuevo. ¡Qué cabrones! Es que se la suda con quien casar a su hija, con tal de salir de pobres. Y mientras Barkis se regodea de que su plan está saliendo a pedir de Milhouse, vemos que su sombra es igual que la del relato de la novia cadáver, solo que sin sombrero. En el cartel de búsqueda de los padres de Victor vemos que pone que su pequeño tiene los ojos marrones, pelo marrón y la ropa también marrón. Yo creo que no se han fijado muy bien en cómo es su hijo. El pobre Mayhew, el cochero, muere asfixiado por su ataque de tos a causa de tanto fumar, por lo que va directo al más allá. Encima luego lo atropellan con el carruaje. Y después de esta escena no volvemos a ver a los padres de Victor en toda la película, ni siquiera al final, en la iglesia. Todos están muertos. El cartel del bar, donde cantaban los esqueletos, reza La bola y la cuenca, referente al único ojo del dueño del bar, Bone Jangles. Así se llamaba la canción que cantaban los padres de ambos prometidos al comienzo de la peli. Victor y Emily tocan el piano juntos, pues ella también fue educada como Victor y tienen más cosas en común de las que creen. De hecho, si las circunstancias no fuesen las que son, seguramente ambos se habrían enamorado perdidamente el uno del otro y harían incluso mejor pareja que Victoria. Las notas que tocan en el piano son las correctas, las animaron bien en stop motion, conformando este dueto precioso entre los dos. No como en otras pelis, que se ponen a tocar cualquier instrumento y lo animan mal, porque las notas no se corresponden. Ah, o sea que cada vez que alguien palma, lo celebran. No solo bebían por la boda de Victor y Emily, celebraban la muerte de Victor, un nuevo mortal. La cabeza libera sus insectos sobre la barra porque los bichos son los que la transportan y traen los vasos con la bebida. Son sus camareros. La barra se pueden ver hasta las marcas de los vasos en la madera, ya que no tiene manos para limpiar. Mayhew al morir ya no tiene tos, puede hablar y respira mejor que nunca, porque sus pulmones ya no funcionan. Aunque lo que sirven en este bar es veneno puro. El alcohol
de aquellos que ya no pueden morir. Pero si Víctor llega a beber una sola gota antes para celebrar su llegada o su boda con Emily, lo habrían matado. Dios, la cara de Victoria en su boda. Y su criada, Hildegard, también, por cierto, nombre germánico, llora por Victoria. Es quien la ha criado, pese a lo que le dijo de... Sabe que la joven no ama de verdad a Lord Barkis, es la única que se preocupa por ella de verdad. En las cocinas se puede ver cómo la cocinera usa a su pinche para dejar los cuchillos clavados. Pero como Emily ya estaba muerta, los votos que pronunció Víctor y el matrimonio no es válido. La muerte ya los ha separado. Víctor debe entregar su vida voluntariamente y beber del vino de las eras, un poderoso veneno, para poder unirse a Emily para siempre. Resulta hermoso saber que al final es Víctor quien libera a Emily, y Emily quien libra a Víctor de la muerte, pese a que está enamorada de él. Estos dos niños esqueletos son míticos. Se cree que la niña murió a causa de un golpe en la cabeza por la pequeña grieta que tiene en el cráneo, y el pequeño vestido de marinerito murió ahogado. O quizás murieron a causa de alguna enfermedad, pero desde luego son los más jóvenes en la Tierra de los Muertos. Víctor acepta casarse con Emily, no porque así pueda regresar una vez más a la Tierra de los vivos e impedir la boda de Victoria, sino porque al saber que el amor de su vida se va a casar, ya no quiere vivir, y también en el fondo comienza a amar a Emily y apreciarla. ¡Qué emo! Nah, en verdad solo lo hace porque le gustan las góticas culonas. Mirad la tarta de los muertos, que es gigante, y la de los vivos. No tienen presupuesto. ¿Te parece que somos ricos? El hombre dormido en la mesa es el relojero que veíamos al inicio de la peli barriendo, así como la mayoría de personajes sentados, más NPCs que hemos visto en el pueblo también. Se supone que están celebrando la boda de su hija, y mirad el poco vino que hay en cada copa, como si lo estuviesen midiendo. Y los pollos de los platos son los cuervos que llevamos viendo durante toda la peli, cada uno con 3 guisantes. ¡Wow! ¡Qué pedazo de banquete, eh! Una parodia de la frase "hay una mosca en mi sopa". Hay una serpiente en mi bota. Aunque salen espantados al ver a los muertos entre ellos. Pero los muertos no quieren atacarles, solo hablar con ellos, y hasta les piden perdón. Barkis se esconde bajo la mesa. Irónicamente es el más cagado, cuando en realidad es el que más vidas ha arrebatado. Quizás porque cree que es su castigo divino. Cuando el cadáver coge a su nieto en brazos y el niño lo reconoce, se puede ver cómo al reconocer a su abuelito, los ojos del niño se iluminan y sus pupilas se agrandan de un frame a otro, emocionado de verle porque lo echaba de menos. Un guiño a la mítica frase de "lo que el viento se llevó". Victoria le dice a Barkis: pero tío, mi familia no tiene ni un puto duro, ¿qué me estás contando? Así que su plan ha sido un fracaso y seguirá siendo pobre como una rata. Fuera de la mansión, el esqueleto que se ha reunido con su esposa echa corazoncitos de humo por los ojos al fumar en pipa. En los bancos de la iglesia hay tanto vivos como muertos, haciendo de testigos de este enlace. Aunque no aparecen los padres de Víctor por ningún lado al final. Tras la muerte del cochero, se ve cómo estos se alejan en el carruaje, lo cual puede significar dos cosas: o que están perdidos en el bosque, o que mueren en un accidente con el carruaje, y Víctor se convertirá en el heredero de una fortuna. Pero volviendo a la boda, me alegro por Emily. Al fin puede tener la boda que siempre mereció y quiso. Esta Coca-Cola es uso único y exclusivo para el ron. Pero al ver a Victoria en la iglesia, recuerda que ella fue también una vez una novia ilusionada y enamorada. Una que ahora no puede arrebatarle eso a una pareja que sí ha tenido la suerte de encontrarse en este mundo y amarse de verdad. Que Emily sea capaz de dejar ir a Víctor, no ser egoísta, es una prueba más de lo mucho que lo ama y que está enamorada de él realmente. Emily reconoce a Lord Barkis en su avaricia y codicia. Confirmando que él la mató y la dejó abandonada en el bosque para que se pudriera, sola, viendo como el hombre que ella creía que la amaba la apuñalaba hasta matarla. La robó y la dejó allí desangrándose. Pero aunque todos odien a Barkis y deseen reventarle por lo que le hizo a Emily, no pueden hacer nada, ya que no pueden intervenir en las cuestiones de los vivos. El hecho de que Víctor le esté ganando con un simple tenedor a Lord Barkis, que lleva una espada, demuestra que es un falso aristócrata, que ni siquiera ha recibido en su vida lecciones de esgrima. Barkis vuelve a clavar en Emily su espada justo donde éste la hirió de muerte, a
atravesándola sin piedad, y es la novia cadáver quien le salva ahora la vida a Víctor. En su soberbia, Barkis brinda para burlarse de la pobre Emily, tratando de humillarla, regocijándose, pero bebe del vino de las eras. Cagaste. Y acaba matándolo en segundos. Lo que le hacen los muertos en venganza no se es desconocido, pero seguramente lo torturen para siempre. Ese compa ya está muerto. You set me free. Así es. Emily no es libre ahora porque hayan matado a su asesino, sino porque ha sido capaz de amar a alguien, dejarlo ir y superar aquel dolor que la ataba a la tierra de los muertos, dejando que su alma pueda volar al fin, ahora libre, convertida en cientos de hermosas mariposas, hallando el descanso eterno que tanto merecía, exhalando su último aliento. Como ya he dicho, los muertos de esta peli demuestran en todo momento estar más vivos que los propios vivos. Es un memento mori en toda regla, una alegoría de cómo en la vida no disfrutamos ni aprovechamos el momento, y cuando llega nuestra hora, desearíamos haber vivido con más intensidad. Sobre cuánto nos gustaría volver a ver a esas personas que hemos perdido por el camino, para poder abrazarlas una última vez de nuevo y despedirnos. Pero lo más desgarrador de toda la peli es que desde que se conocen, Víctor y Emily tienen muchas más cosas en común que nuestro protagonista con Victoria. Víctor y Victoria se atraen, se gustan desde un inicio, pese a que su matrimonio es por conveniencia del estatus social de sus padres. Es un enamoramiento express, a causa de que dentro de lo malo de casarse con un completo desconocido, ambos se atraen a primera vista y acabarán enamorándose. Pero Víctor, aunque siente rechazo por Emily desde un inicio, al conocerla, tocar el piano juntos, ver que son almas muy parecidas, conocer su pasado, lo injusta que fue su vida y la pureza de su alma, entiende que también podría llegar a ser feliz con Emily e incluso enamorarse de ella más perdidamente que de Victoria. Porque sí, la verdadera alma gemela de Víctor en la peli no es Victoria, sino Emily. Nuestra novia cadáver sí que está locamente enamorada de Víctor, no solo por su naturaleza enamoradiza, sino porque de verdad lo ama con todo su ser, pese a que tiene un corazón que ya no late, hasta el punto de que decide descansar eternamente, sin importar la incertidumbre de no saber qué hay más allá de la vida y de la muerte, que todo podría acabar hasta convertirse en polvo de mariposas. Emily sacrifica su felicidad, tener una vida con Víctor en el más allá y todo lo que siempre había querido, porque no sería feliz acabando con la vida que tiene Víctor para darle la que ella imagina para ambos. Al final decide soltar ese sueño que una vez le arrebataron a ella, para no quitárselo a él ni a Victoria. La novia cadáver ilustra a la perfección algo tan mágico como esta peli, que todos hemos padecido alguna vez. Ese amor perfecto, ideal, esa persona de la que te enamoraste perdidamente y ella de ti, pero simplemente no puede ser. No era el momento, ni el lugar, ni las circunstancias, o lo impedía la distancia. Un amor que tuvimos que dejar ir o marchar pese a ser perfecto, porque no era lo mejor para ti ni para los dos. Un amor imposible, similar a un sueño en el que casi puedes tocar de forma tangible lo feliz que habrías sido junto a esa persona, pero que se deshace entre tus dedos, haciéndote despertar y ver que ese tren ya ha pasado, que ella no volverá, que jamás volverás a conocer a alguien así de especial en tu vida, preguntándote si lo que luego venga podrás superarlo alguna vez o si tan solo te conformarás con lo que el azaroso destino decida arrastrar hasta tu orilla, tratando de encajar tu corazón en el de otra persona cuando ya habías encontrado el molde hecho a medida para ti, a tu alma gemela, fantaseando amargamente con un recuerdo que muta constantemente en un hipotético ¿y si? El onírico consuelo de que en alguna otra realidad sí que acabasteis juntos y eres feliz, aunque en algún momento todo aquello tuviese que terminar, que aunque no os volvéis a ver nunca, siempre seguirás estando para esa persona tan especial, esperando, preguntándote cada día de tu vida hasta tu muerte dónde estará o qué habrá sido de ella, si algún día os volveréis a encontrar en esta vida o en la otra. Dale a like si alguna vez te has enamorado y te han roto el corazón, y suscríbete para encontrar a tu alma gemela.